Nuestra clase de hoy es sobre bronce. Esta materialidad me pareció interesante elegirla a continuación de estas dos instancias que utilizamos para recorrer el Renacimiento, tanto en Italia como en Flandes, en el norte de Europa. Y es una materialidad que está muy ligada a este periodo y de aquí en adelante va a estar muy ligada al arte hasta la contemporaneidad. Evidentemente tiene un pasado y nosotros nos vamos a referir un poco a ese pasado, pero vamos a hablar de la materialidad en general y aprovechar esta clase para hablar principalmente de escultura, que es un tema que siempre queda un poquito más relegado en favor de la pintura. Algo muy interesante del bronce es que le da nombre a un momento concreto de la historia de la humanidad, la Edad de Bronce, con lo cual podemos inferir la enorme importancia del descubrimiento de este material. El bronce no está en la naturaleza, es una aleación, es una mezcla de dos metales, del cobre y del estaño. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando vimos prehistoria hablamos de dos grandes momentos, el paleolítico y el neolítico. Esos dos momentos constituyen lo que se llama la edad de piedra. A continuación de esos momentos, cuando ya el hombre se asienta y comienza a practicar la agricultura y la ganadería, comienza lo que se denomina la edad de los metales. Primero la del cobre, después la del bronce y luego la del hierro. Esas edades, que son aproximadamente en el 5000 a.C., la de cobre, 4000 la de bronce y 2000 la de hierro, lo que marcan es cómo es el descubrimiento de estos metales y la utilización que se le va a dar tanto en herramientas de trabajo, herramientas de labranza principalmente, y también, por supuesto, para el armamentismo y la defensa de las poblaciones y de las ciudades. Con lo cual, me parece interesante tener en cuenta que el bronce se remonta a una historia de mucha cantidad de tiempo y que ha jugado un rol muy importante en el desarrollo de la civilización. Acá la imagen que podemos ver es la cabeza de un gobernante de la zona de Mesopotamia. Les puedo pedir que silencien sus micrófonos, por favor, se escuchan unas interferencias y quizá eso va a afectar mal la grabación. Tenemos una cabeza de gobernante y ya nos da una pauta esta pieza acerca de una de las grandes utilizaciones que va a tener este elemento, que va a ser en obras conmemorativas de la autoridad. Bien. Aquí tenemos esta cabeza de perfil. Y vamos a abordar algunos de los temas que trató el bronce, uno de los cuales es, sin duda, el trabajo, el desarrollo, la aproximación a la figura humana. Acá estamos en Grecia, creo que esta imagen la vimos, de hecho, en la clase de Grecia, y tenemos una pieza del siglo IV, en donde aparece la representación, en este caso, de un varón. En unas diapositivas más vamos a ver la representación de la mujer, que en desnudo va a venir después, en la Grecia clásica. Y podemos observar el naturalismo con el que está tratado el material, en un deseo muy concreto de reproducir idealmente la naturaleza humana, en este caso el cuerpo de un varón. Esta temática va a atravesar toda la historia del arte y vamos a ver cómo en los diferentes momentos, desde el Renacimiento en adelante, el desnudo masculino y femenino va a seguir estando presente y el bronce va a ser un material especialmente elegido para este tipo de representaciones. Estos son los famosos bronces de Riace que fueron encontrados
en la década del 70 en las costas italianas, en el mar, y son unas piezas realmente increíbles, en donde, además de la observación de la anatomía, podemos ver el descubrimiento del contraposto, que es esta postura con una de las piernas flexionadas y todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo apoyada en la otra pierna. Esa pequeña gesticulación del cuerpo organiza toda la musculatura de una manera distinta que permite generar una imagen de movilidad frente a la imagen mucho más estática de la figura anterior que acabamos de ver. El gran tema del bronce es cómo se fabrican estas piezas. Y ahora nosotros vamos a ver un video en donde vamos a ir observando 3 grandes pasos a tener en cuenta para la fabricación del bronce, para entender cómo llegamos a obtener este tipo de producción. Esos 3 pasos son primero el modelado, luego la fundición y por último el cincelado. Estas piezas que estamos viendo nosotros no fueron realizadas por el artista en bronce. Fueron realizadas por el artista en un material blando como arcilla o como cera. Fueron modeladas en ese material. Esas obras, esos modelos, esos prototipos preparados por el artista son los que se van a llevar a una fundición en donde un equipo especializado, en general no el artista sino un equipo, va a convertir ese elemento realizado en un material blando en un elemento de bronce. Y luego de esa fundición, el artista va a volver a intervenir esa obra ahora en bronce a través del proceso de cincelado, que es la limpieza y la organización de todos los detalles que nosotros vemos a la obra y que incluyen el trabajo muy minucioso de cada una de las partes y el acabado final de superficie, lo que llamamos pátina, con el que nosotros vamos a poder ver una obra. Aquí tenemos las reproducciones de esas obras clásicas de la antigüedad que fueron realizadas en bronce en su momento, pero en general ese material se ha fundido y han llegado a nosotros a través de copias realizadas por los romanos en mármol. Con lo cual, cuando vemos un bronce, estamos realmente mucho más cerca del objeto que realmente concibió y fabricó el artista. Esta es una pieza del escultor holandés Adrian de Vries y vamos a ver cómo está realizada. Vamos a ver un método que se llama a la cera perdida. Y acá está el escultor que ha realizado primero la obra en cerámica, en arcilla, y luego la ha recubierto de cera. Lo que vamos a ver es cómo a través de rayos X se ha descubierto que en el interior de esa pieza de arcilla hay un armazón, una estructura de hierro que refuerza la propuesta y le da solidez. Acá vemos al herrero que está fabricando una armadura para armar una copia de esta pieza, y vamos a ver cómo con estos hierros y alambres organiza las líneas básicas, las líneas dominantes, verticales y horizontales de la composición que tiene en mente. This sturdy armature provides the underlying support for the artist to construct the basic form in clay. Wet clay is applied to the... Ahora el artista, trabajando en arcilla, va a modelar su obra.
va a modelar el grueso de la obra, quizá no con demasiado detalle, y posiblemente algunas partes de la escultura que nosotros vemos terminada van a ser fundidas separadamente. En este caso, las manos, por ejemplo, fueron fundidas separadamente y luego unidas. Ahora la pieza se cubre de cera. La cera tiene que ser de un color oscuro para que el escultor pueda ver, ahora sí, hasta el más mínimo detalle que quiere imprimirle a la pieza. Eso que estamos viendo es cera, no es bronce todavía, es el escultor trabajando su pieza de cera. Una vez que terminó la pieza, se va a armar un enorme proceso muy extraño en donde la pieza va a ser atravesada por clavos que van a tener el objetivo de sujetarla dentro de un molde más grande que vamos a ver en el paso siguiente. Y por otro, toda la pieza se va a rodear de una gran cantidad de elementos cilíndricos que van a permitir la circulación del bronce caliente y también el escape de los gases que se van a generar en el momento de la fundición. Ahí estamos viendo cómo el escultor arma los conductos para que todo este proceso pueda resultar exitoso. Todo este complejo de elementos ahora se va a cubrir de yeso y se va a encerrar en un molde compacto de yeso. En la parte superior queda un orificio a través del cual vamos a ver ahora. Ahí tenemos la armadura, el cuerpo de arcilla, el modelado de cera y toda la estructura de conductores. Esto se va a dar vuelta y colocar en un horno para que toda la cera se derrita y el espacio que ocupaba anteriormente quede libre para el bronce. Esta es la cera perdida que le da nombre al procedimiento. Bien, ahora este molde se coloca en un pozo de arena porque este proceso que sigue es muy peligroso y el molde puede estallar por las altas temperaturas del bronce. Tengan en cuenta que estamos hablando de 1000 grados centígrados. Este es el trabajo que realiza el fundidor. Acá estamos en la segunda etapa del proceso. Tenemos el cobre y el estaño mezclado a 1000 grados centígrados. Y vamos a ver cómo se realiza la colada, que es la incorporación de este elemento líquido en el molde que preparó el escultor. Sacan el bronce del horno y lo colocan en ese dispositivo para poder generar lo que se llama la colada. Y ahí vamos, ahí sale el bronce y va a ocupar todo el molde que nosotros vimos fabricar recién. Esto ahora hay que dejarlo enfriar, se rompe, se quita todo el yeso, se quitan todos los conductores y clavos que se habían puesto para sostener esta estructura adentro del molde y empieza el tercer paso, que es el cincelado. Limpieza primero,
Y luego la elaboración de todos los detalles hasta donde el escultor considere hacerlos. El pulido de la pieza, he sharpens details in the face, hair, and finger and toenails using small, specially shaped iron tools. The artist then gives the surface a smooth reflective shine by polishing it with a cloth. El lustre final, previo a la colocación de la pátina, que es una coloración que protege a la pieza y resalta lumínicamente todos sus valores. Hay una gran cantidad de tonalidades, de pátinas. Weathering and oxidation caused its uneven green coloration. Like DeVries, other artists used the direct lost wax casting method to create works. Y ahí tenemos Sphinx, made in the 1500s. By using this technique, DeVries ensured that each bronze sculpture fabricada esta escultura en el Renacimiento flamenco. Bien, esta es la pieza original que está en el Getty y lo que vimos en el video fue justamente la fabricación de una reproducción de esta pieza siguiendo los mismos pasos que se supone que siguió este escultor en el 1600. Es un proceso complejo. Vuelvo a repetir, son tres grandes pasos: el paso del modelado de la figura primero en un material blando, luego la preparación para el paso de la fundición en sí misma, que es en donde ese modelado en cera se convierte en bronce, y finalmente el cincelado, que es el acabado final de la pieza, tanto a nivel de los detalles, como del pulido, como de la pátina de superficie. Son dos los procesos que se utilizan para realizar bronces. En muy poquito nada más vamos a ver el siguiente. Y si hay preguntas sobre este, Mabel, ahora quizá las podemos hacer. Sí, me estaban diciendo si la arcilla queda dentro. Hay varios sistemas, puede quedar adentro o no. En este caso, como se trata de una obra cerrada, evidentemente sí queda adentro porque no habría por dónde sacarla, pero en otros casos la arcilla se saca y adentro queda el espacio vacío, queda hueco. Claro, que la pieza no es hueca, me están diciendo acá. No, en este caso no es hueca, pero atención, no es sólida de bronce. Si nosotros esta pieza la rompiéramos por la mitad, encontraríamos una capa muy finita de bronce y en el interior una gran cantidad de cerámica. De cera. Sí. ¿Para qué se pone la cera si después se derrite? Bueno, justamente, pensemos lo siguiente. A lo mejor puede ayudar a agarrar un objeto cualquiera que tengan en casa, puede ser el teléfono mismo, ¿no? Ustedes imaginen que quieren hacer el teléfono de bronce. Entonces, lo primero que hacen es el teléfono de arcilla, ¿sí? Y para obtener esa forma, van a forrarlo de cera. Todo lo que ustedes pongan cera, luego va a ser bronce. La arcilla va a permanecer arcilla. O luego se va a poder eliminar, pero no es lo que le va a dar la forma al objeto. El bronce va a ocupar el lugar de la cera. Entonces, en el paso en el que el molde se da vuelta y se calienta para que la cera se derrita, se pierda,
se está dejando un espacio libre entre el molde y la pieza modelada en arcilla para que el bronce arme, ocupe ese lugar y constituya conforme la pieza que nosotros queremos conseguir, en este caso el celular, ¿no es cierto? Entonces, ese es el motivo por el cual la cera se extrae, para dejar un espacio vacío y que el bronce pueda entrar ahí, ocupar ese lugar, claro, y constituir la pieza. ¿Por qué se utiliza cera? Porque la cera se derrite muy fácilmente, por un lado, y porque es un material muy blando para trabajar, pero muy fiel, en el sentido de que las marcas, incisiones y acciones que el artista haga sobre la cera se van a mantener, con lo cual van a poder generar un molde negativo muy fiel de lo que el artista está pensando. Claro, con todos los detalles que se puedan ver, claro. Exactamente. ¿Para qué genera un espacio entre la escultura y el sello del yeso y en ese lugar entra el bronce? Bueno, ese espacio, o sea, tengamos en cuenta que nosotros tenemos que fabricar un molde muy compacto, porque este paso de fundición es muy peligroso, porque vamos a manejar 1000 grados centígrados, con lo cual eso tiene que ser algo muy compacto, y tiene que tener una vía de entrada ese metal, y también una vía de escape los gases que se generan en ese proceso de fundición. Entonces, esa boca superior, digamos, posibilita esa doble acción de que entre el bronce líquido, y que se eliminen los gases del proceso que se realiza a medida que el bronce líquido va ocupando toda la superficie de cera que el escultor armó para la ocasión. Claro. En las esculturas de bronce, ¿intervienen varias personas o solo recibe el crédito el escultor? En general el crédito lo recibe el escultor, pero las obras de bronce casi nunca las hace el escultor. El escultor lo que hace, y su mérito está justamente en hacer las formas que nosotros luego vemos realizadas en bronce. Todo el trabajo de fundición lo hace el fundidor, que es un taller en donde trabaja una gran cantidad de personas. Es imposible hacer esto en solitario por la cantidad de pasos que se requieren, y por los riesgos además. En este momento, por supuesto que hay otras metodologías para realizar estos mismos procesos. Los procesos son los mismos. Claro. Lo que hay en todo caso son otro tipo de hornos, de herramientas, de automatización. Claro, también depende del tamaño de la pieza. Porque depende del tamaño de la pieza, claro. Pero ahí atención, porque nosotros vimos prácticamente armar una pieza entera. Y en general, las grandes piezas se organizan por partes. Claro. Este modelo que el artista puede hacer enteramente en cera, por ejemplo, se puede seccionar. Entonces, se le puede separar la cabeza, si hablamos de esta pieza, ¿no? Separamos la cabeza, separamos los brazos o separamos las manos, y entonces armamos primero un gran núcleo al que luego le vamos a ir agregando los otros núcleos fundidos separadamente. Eso es muy habitual en piezas de gran forma. Tengan en cuenta que tenemos una pieza de 22 centímetros de altura, ¿sí? Con lo cual, digamos, es un tamaño más manejable. Acá Marta, perdón, nos dice que Antonio Pujía es un excelente escultor que trabaja bronce y plata también. Claro, bueno, esto mismo que estamos viendo para el bronce es un proceso básico a través del cual se realizan las piezas en oro y las piezas en plata y en cualquier otro metal. El proceso es el mismo. En todo caso, cada artista o cada artesano elegirá con qué material va a trabajar el objeto que está creando, ¿sí? No hay una variación entre trabajar un elemento de plata, de oro o de bronce, salvo quizá la escala. Armar una pulsera de oro, evidentemente tiene una escala mucho más pequeña que armar una escultura de bronce,
por más que la escultura tenga 30 centímetros de altura. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, volviendo a la mención que hicieron de Antonio Pugía. Pugía hacía la escultura. Él no realizaba la fundición de bronce. La fundición de bronce era externa. Él puede formar parte de ese proceso, pero básicamente es un taller especializado, profesional, al cual el artista va y lleva sus piezas para fundir. Ah, perfecto. Bueno, no ¿Bien? hay otra pregunta, muy bien. Bueno, genial. Seguimos hablando entonces de gran cantidad de cosas que tenemos para hablar acerca de los bronces. Tengan en cuenta que esto que estamos viendo, justamente decimos que el artista arma la pieza, la lleva a una fundición para que se convierta en bronce. Eso puede no resultar muy continuado en el tiempo, es decir, que a lo mejor entre que el artista hace la pieza y que la pieza es fundida pasan una cantidad de años, o mismo puede suceder que el artista haya fallecido, que nunca haya convertido esas piezas que realizó en cerámica, en arcilla, perdón, o en cera en bronce, y que los herederos de él lleven eso a fundirse. Por eso en las piezas de bronce hay toda una nomenclatura que lleva en general la firma del artista, el sello de la fundición que se encargó de armar el original en bronce, y cuando se arman muchas piezas de bronce de la misma obra, por supuesto que se numeran y aparece el número de serie, porque de alguna manera, mientras que la obra del artista es una obra única, esa cera o esa arcilla son únicas, la pieza en bronce puede ser un múltiple, puede serlo, no lo es siempre. En muchos casos son bronces únicos. Ese que acabamos de ver fabricar por Debris es un bronce único, porque al fundirse la cera se está fundiendo el trabajo original del artista y queda el bronce, pero hay otros procesos que son el proceso en hueco, que lo vamos a ver ahora en un ratito nada más, que permiten fabricar múltiples piezas del mismo original que hace el artista. Acá tenemos un bronce helenístico. ¿Se acuerdan que durante el helenismo el abordaje de la temática de niños había sido muy característico? Y tenemos las representaciones de la mujer desnuda, del cuerpo desnudo de la mujer, también en esta Grecia clásica, complementando los que habíamos visto al inicio de la clase del varón. Y fíjense qué similitud tenemos entre esta obra. Esta obra es un fragmento, ¿no? O sea, la parte, una de los apoyos está roto y está sostenido con un apoyo nuevo, pero fíjense qué similitud hay entre esta Afrodita del siglo I, romana, y esta realizada durante el Renacimiento italiano, que claramente se inspira en la antigüedad greco-romana para el desarrollo de este planteo anatómico, de este nuevamente volver a trabajar sobre el cuerpo del varón y de la mujer desnudos, que va a ser como el gran tema que va a atravesar el bronce, más allá de otras temáticas que ahora vamos a ver que también se van a estar trabajando. Aquí lo que aparece es un cambio de coloración en la pátina. Esto que vemos color marrón y que muchas veces por error gente que no conoce del tema intenta limpiarlo, y al limpiarlo están estropeando la pieza porque le están sacando el acabado de superficie original que le dio el artista. Esta pátina, también en algunos ejemplos vamos a ver que puede ser o llevar aplicaciones de oro. Se puede dorar a través de un procedimiento que se llama dorado al mercurio, en donde la pieza, después del proceso que acabamos de ver, una vez que el artista ya la pulió, parte o la totalidad de la pieza se reviste con mercurio, con mercurio mezclado con polvo de oro,
y eso se lleva nuevamente a cocción, se derrite el mercurio y al evaporarse el oro queda pegado en la superficie del bronce. Luego pasa a la etapa de pulimento y entonces se obtiene un dorado realmente exquisito. Vamos a ver unas piezas doradas más adelante. Más allá del bronce, estamos en presencia de la escultura, ¿no es cierto? De elementos tridimensionales. Acá no hay que preocuparse, como en la pintura, por armar un espacio que se parezca lo más fielmente posible al espacio real, porque la escultura sucede en el espacio real. Tiene estas tres dimensiones que la pintura no tiene y que necesita todo el tiempo organizar artificialmente. ¿Sí? Con lo cual, acá tenemos este cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, del mismo modo que nuestro cuerpo ocupa un lugar en el espacio, y en general, cuando hablamos de esculturas exentas o de bulto redondo, como esta que tenemos aquí adelante nuestro, estas piezas están hechas para ser recorridas, en el sentido de que desde donde sea que nosotros querramos mirarla, esa obra se supone que tiene sentido, que tiene perfección, que estuvo pensada por el artista para poder ser abarcada en su totalidad, y no simplemente como nosotros estamos acostumbrados a ver a la pintura, que es desde un lugar frontal. Por supuesto que no tenemos otra posibilidad con la pintura, pero con la escultura sí. De todas maneras, en muchas piezas escultóricas vamos a ver cómo aparece un tratamiento pictórico, es decir, un tratamiento muy estático, frente a otras en donde ese tratamiento estático va a ceder paso a un dinamismo muy organizado, muy interesante. En esta vuelta hacia los modelos clásicos que hace el Renacimiento italiano, tenemos, por ejemplo, estos Davids. Vamos a ver el de Donatello y el de Verrocchio, como ejemplos para ver cómo después de una gran cantidad de siglos de Edad Media, de pérdida de la tradición clásica, de pérdida del conocimiento también de cómo se trabajaban estos elementos y de cómo se trabajaba también la disposición plástica del cuerpo humano en una escultura, vamos a ver acá esta obra de Donatello, por ejemplo, que toma como referencia estas obras de la antigüedad romana y de la antigüedad griega, solo que traspoladas a la temática religiosa del rey David que mata al gigante Goliat. Acá hay un particular de la cabeza de Goliat. Hay un gran contraste, buscado por supuesto, entre la, digamos, pequeñez y debilidad de este David frente a la imponencia de este Goliat. Fíjense que mientras David es un chico que ni siquiera tiene barba, lo tenemos acá a Goliat con una enorme barba, marcando justamente una diferenciación de edad y de fortaleza física muy grande, que en el relato bíblico es lo que deja ver justamente la intervención divina y no la fuerza de David. Y acá tenemos una firma, la de Donatello, en esta escultura. Y acá tenemos el David de Verrocchio. Fíjense que un elemento muy interesante para tener en cuenta cuando uno mira escultura es el momento que el artista eligió para hacer esa representación. Nosotros, conociendo que esta historia bíblica de que David se enfrenta al gigante Goliat y a pesar de su juventud logra vencerlo, porque interviene la fuerza divina en su favor, conociendo este relato, podemos ubicar el momento
de toda esa narración en el cual el artista elige representar esta historia. Y fíjense que es un momento en el cual no hay acción. ¿Sí? O sea, nosotros a través de los elementos que tenemos acá podemos reconstruir esta acción porque esta pieza nos evoca esa acción. Pero acá no es el momento en el cual David está matando a Goliat. En las dos esculturas que vimos, la de Donatello y esta de Verrocchio, Goliat ya está muerto y David está relajadísimo, como si se acabara de tomar una cerveza, con la cabeza de Goliat a sus pies y posando para los medios, ¿no? Con lo cual, es muy interesante ver de qué manera el escultor capta el movimiento en sus obras. Ya sea que el escultor trabaje con el sistema de talla, que es tomar un elemento duro, como puede ser cualquier piedra, el mármol o cualquier otra piedra, o la madera, y a ese elemento duro quitarle cosas, devastar ese material, tallarlo, para lograr la creación de una forma. O a través del modelado, que es el trabajo con un elemento blando, cuando el artista simplemente agarra ese material blando y empieza a crear la obra que tiene en mente crear, ¿no? Ya sea en una modalidad o en la otra, el desafío es imprimirle a esa materia movimiento, porque la materia claramente es una materia estática. Y si ustedes se acuerdan de la estatuaria que nosotros vimos en Egipto, en Mesopotamia y en el período arcaico de Grecia, en donde las esculturas eran muy estáticas, vemos que el artista en cualquier cultura ha querido superar esa postura y realmente reflejar lo más fielmente posible el natural, ¿no? Ahí hay un gran desafío para el artista y justamente el momento en el cual decide mostrarnos, armar, organizar su narrativa es crucial para lograr esa sensación de movilidad o no. Aquí vamos a ver una serie de puertas. Esto que estamos viendo son puertas íntegramente realizadas en bronce, son las puertas del baptisterio de Florencia, el baptisterio de San Juan, que está frente a la catedral. Ahora las puertas estuvieron colocadas en su sitio hasta hace muy poco tiempo y que fueron levantadas, fueron reemplazadas por copias, y los originales están en el Museo de la Ópera de la Catedral, el Museo de la Ópera del Duomo, que es el museo de la fábrica de la catedral, en donde están restauradas y preservadas de la intemperie. Fíjense el inmenso trabajo de modelado, de escultura, y la alternancia de una pátina dorada con una pátina oscura para resaltar a través de los efectos de luz y sombra. A diferencia de la pintura, el escultor no se va a preocupar por trabajar la luz, porque la obra va a estar concebida para un espacio en donde físicamente va a haber luz natural. La preocupación que sí va a tener es cómo va a modelar ese elemento, teniendo en cuenta esa luz que va a haber en ese espacio para que pueda justamente su obra levantarla y valerse de esa energía lumínica para resaltar sus volúmenes. Fíjense, acá está la misma pieza antes y después de ser restaurada. Acá vemos el proceso de restauración, proceso que llevó varios años. Y acá tenemos otra de las puertas, también realizada por Ghiberti, la realizó 20 años más tarde que la siguiente. Y podemos también, al analizar cada una de las puertas, ver las variaciones que hubo en el estilo y cómo
una influencia del gótico que podemos todavía encontrar en la primera, desapareció por completo en la segunda, que ya se instala en pleno Renacimiento italiano. Con estos paños, con grandes perspectivas en su interior, que dan cuenta justamente de un trabajo importante de creación de un efecto espacial en el relieve. El relieve, que forma parte de la escultura tridimensional, es la parte de la escultura que podemos siempre asimilar más con la pintura, porque el tratamiento del relieve siempre es más pictórico que el que se supone que debería tener la escultura. Y acá tenemos un púlpito realizado íntegramente en bronce. Esa estructura que ustedes están viendo, color oscura, está íntegramente realizada en bronce. El púlpito es el lugar en el cual en las iglesias el sacerdote subía a realizar el sermón o a realizar cualquier tipo de charla, conversación, clase que tuviera con la feligresía. Acá en el púlpito de la Pasión tenemos el desarrollo de la narrativa, de los principales hitos que marcan esta historia del Evangelio. Y se supone que esto es realmente un enorme esfuerzo de ingeniería, lograr la fundición de este tipo de piezas, tanto de las puertas como de este tipo de elementos. Aquí tenemos un relieve en donde es posible ver justamente cómo tenemos un tratamiento más pictórico, en el sentido de que hay planos que van desde nosotros hacia el horizonte. Donatello utiliza una técnica que se llama stracciato, que es aplastamiento, y logra con ese aplastamiento realizar una gran cantidad de planos que parecen las bambalinas de un teatro, ¿no? En donde se van sucediendo espacios y personas habitando esos espacios, valiéndose, por supuesto, de las leyes de la perspectiva científica que se estaban desarrollando, se habían desarrollado ahí en ese momento en el cual él está trabajando. Ahora vamos a ver el otro sistema que les comenté, un sistema de modelado en hueco, y que en este ejemplo se va a realizar con una medalla. Se llama fundición a la arena o en hueco. Ahí tenemos una medalla de bronce, que es de la época del Renacimiento. Está esculpida de ambos lados. Y vamos a ver cómo llegamos a obtener esto. Ahí está el artista trabajando con cera. La cera siempre tiene que tener un color subido para que el artista pueda ver los detalles y trabajar con mucho detenimiento. Y aquí se va a preparar un compuesto al que le vamos a llamar arena, que básicamente es un polvo aglutinado que se va a colocar en estos moldes para generar el contexto que en el otro sistema generaba el yeso. Aquí se va a armar una gran situación de arena en la cual se va a imprimir ese modelo que el artista realizó, y luego se va a colocar la otra mitad del molde y se va a tapar por completo. Ahora se abre y fíjense que el molde se retira, con lo cual yo puedo repetir esta operación muchas veces, y en la arena va a quedar
el negativo de esa obra que quiero realizar. Ahí se están realizando unos canales para que pueda entrar el bronce y salir también los gases que se producen en la fundición, y el molde se cierra y se ajusta para que no se abra, no se mueva durante el proceso de la fundición. Por esa boca va a entrar ahora el metal líquido que acá está fundiendo de un modo mucho más contemporáneo y a una escala mucho más pequeña. Ahí se va a realizar la colada y se va a dejar enfriar. Al abrirse, el espacio hueco se llenó de bronce. Esa pieza sí es sólida, toda esa pieza es de bronce y lo que pesa es bronce. Y ahora, entonces, los mismos pasos que el anterior, que es el cincelado. Limpieza de la pieza, quitarle todas las rebarbas que pueda haber quedado de la fundición, pulido, cincelado, detalles y la pátina, el acabado final de superficie. Y ahí tenemos la medalla. ¿Tenemos preguntas, Mabel? No, hay comentarios. Bueno, okay. Que también se hace en herrería para realizar empuñaduras y adornos, se hace de esa forma. Todo lo que sea manejo de metales se utiliza de esta manera. El procedimiento es el mismo. Acá lo estamos viendo focalizado en el bronce, pero todo esto que podemos llamar metalurgia, justamente es el trabajo con metales. Con metales. Con metales. Monedas, claro, las monedas se hacen igual, preguntan. Se hacen igual. Seguramente existen otros medios mucho más automatizados de hacerla, pero básicamente las monedas en esta época que nosotros estamos transitando se acuñaban de este modo. Claro. Preguntaban si era tóxico el mercurio y el polvo de oro. Sí, lo tóxico es el mercurio, no el polvo de oro. El mercurio es sumamente tóxico y justamente por eso a fines del siglo XIX se prohibió el sistema del dorado del mercurio. Ah, por eso. Bueno, no tengo otras preguntas. Bueno, avanzamos entonces un poquito. Bueno. Viendo justamente las temáticas, la temática mitológica, la figura del sátiro, la figura de los seguidores de Baco, va a ser, que por supuesto viene de la antigüedad griega, va a ser muy utilizada por los artistas porque justamente estos personajes siempre están desnudos, están en situaciones festivas, pueden estar borrachos. Esta obra me interesó mucho traerla porque fíjense que es la figura de una persona desollada. Es un género dentro de las figuras en bronce y tiene que ver, y por eso la quise traer, tiene que ver con esto que hablamos en la clase de Renacimiento italiano y que mostramos, de hecho, en los trabajos anatómicos de Leonardo da Vinci, con y este interés que el Renacimiento va a tener por estudiar el cuerpo humano real, por estudiar la anatomía real, la fisiología real del cuerpo, que durante toda la Edad Media se había ignorado. Esa obsesión llega a tal punto que se realizan estos modelos en bronce, en donde aparece la musculatura con diferentes interacciones que le generan el movimiento, ¿no?
San Bartolomé fue un santo que, según su historia, muere desollado, con lo cual estas piezas pueden tener una referencia, haber sido un modelo originalmente para esa representación de San Bartolomé. Pero en sí mismas son muy elocuentes acerca de esta búsqueda que caracterizó también al Renacimiento. Las luchas y los raptos van a ser elementos muy representados en bronce. Estamos hablando de bronces de pequeña escala, bronces digamos, que están creados para coleccionistas. Y acá tenemos estas obras que van a caracterizar al barroco y que van a mostrar un tipo de movimiento que se llama helicoidal, porque las figuras del grupo van a estar cada una mirando hacia un lugar diferente, buscando ocupar el espacio lo más integralmente posible. Fíjense que esta obra es la misma que la anterior, pero realizada por otro fundidor en otro momento, con lo cual la copia de bronces es una práctica bastante habitual. La copia puede ser en el mismo tamaño o en un tamaño menor, y por supuesto que cuando esto se hace de buena fe, esto está escrito, está dicho, está aclarado a través de los códigos que presenta la pieza. Ven, toda esta situación de luchas o de raptos van a ser las favoritas para mostrar esta maestría en el manejo de la anatomía, de la figura humana y de la espacialidad. Es muy poco feliz ver escultura como lo estamos haciendo nosotros a través de diapositivas, ¿sí? Esto requiere mucha imaginación de parte de todos para pensar en este elemento tridimensional, que lo propio del elemento es caracterizarse por una presencia volumétrica en el espacio, en donde gran parte de lo que aporta esta disciplina justamente aparece cuando uno puede percibir el peso de esa masa física que tiene adelante, convertida en objeto de arte. Así que bueno, nuestra aproximación a esto es muy teórica y muy imaginativa, porque bueno, es todo lo que podemos hacer. Acá va a ir apareciendo un género muy importante también en el bronce, que es la representación junto con la figura humana de animales, ¿sí? Tenemos varias versiones. En principio, como vimos recién, una representación mitológica en donde aparece un centauro, que es mitad hombre, mitad caballo, y variedades de propuestas mitológicas. Y luego tenemos esta otra, que es el monumento conmemorativo. Todo este proceso que nosotros estamos viendo de realización de una pieza de bronce es un proceso muy costoso, y es un proceso que genera un producto que tiene mucha durabilidad. El bronce tiene mucha más resistencia a la intemperie que lo que tiene la piedra, por ejemplo, y por eso es utilizado en monumentos para el exterior. Los monumentos ecuestres van a retomarse no durante, sino a partir del Renacimiento, porque a partir del Renacimiento es que se impusieron como un modelo clásico. Es un desarrollo también de la antigüedad clásica que fue retomado en esta época,
en donde el caballo va a aparecer con diferentes posturas. Esas posturas van a estar codificadas. Si la pata tiene una curvatura, si una sola pata tiene curvatura o dos patas tienen curvatura, va a indicar el éxito que ese general tuvo en la batalla, por ejemplo. O sea, hay una gran cantidad de códigos que hacen a la lectura de estas piezas. Pero más allá de eso está la representación de la anatomía del animal, que va a ser un gran tema de interés también de los escultores que trabajen en bronce. Pieza conmemorativa. Esa captación del movimiento. Aquí traje unos grabados de un libro que en el siglo XVIII enseñaba cómo se realizaban estas fundiciones de bronce. Y a partir de este libro hay un modelo realizado también en la época que muestra lo mismo que estuvimos viendo nosotros, esta figura realizada en cera con todo el andamiaje de conductos para poder darle lugar a primero el escape de la cera y luego el ingreso del bronce. Y luego la escultura va a generar lo que se llama el género animalista, que para nosotros es muy común si pensamos en algunas plazas o los grandes parques de la ciudad, en donde aparecen esculturas de animales en bronce. Con distinto tipo de interacción. En los bosques de Palermo hay muchas esculturas. Creo que la mayoría de ellas son de un escultor francés que se llama Antoine Barye, que es el más famoso de los escultores animalistas. Y el desafío, obviamente, era la captación de ese volumen y de esa masa del animal en movimiento. Esta, fíjense que es del siglo V antes de Cristo, es una escultura etrusca, fabulosa, increíble la fuerza que tiene, increíble el trabajo de fundición, y que nos arma un correlato, una continuidad en cuanto a las búsquedas que los artistas han hecho habitualmente en función de esta materialidad. Por supuesto que la temática religiosa, vamos a encontrar una gran cantidad de esculturas de figuras que tienen atributos religiosos. Este es el evangelista San Juan. Fíjense el trabajo de los paños, sumamente interesante, por el modelado y por la generación de luz y sombra a partir de la interacción del metal con la luz del ambiente. Aquí también tenemos una conversación entre santos realizada en bronce. Los bustos. El busto de mármol lo habíamos visto durante la antigüedad romana, el retrato, también los había en bronce, y va a ser un gran género que el Renacimiento va a volver a tomar. Acá estamos en el Barroco, lo tenemos a Luis XIV. Podemos ver el movimiento típico del barroco, dentro del cual nada resulta estable, todo está en movimiento, los cabellos están en movimiento, el pañuelo está en movimiento, todo lo que vemos en todas las composiciones
está ondulante y no tiene estabilidad, ¿sí? Es la característica. Y para estos retratos de personajes importantes, ya sea políticos o religiosos, o también artísticos a partir del siglo XVIII, justamente, va a alcanzar la representación del busto, de la parte superior, y no hace falta la representación del cuerpo entero. Aquí tenemos un pie de Luis XIV, que es parte de una escultura ecuestre que no sobrevivió a la Revolución Francesa. Pero resulta interesante ver este fragmento para ver la escala que implica un monumento ecuestre en un espacio público. Y este grabado da cuenta de estos talleres, estas especies de galerías de arte que algunos artistas muy importantes tenían, en donde exhibían las piezas que fabricaban y que estaban dispuestas para los coleccionistas, ¿sí? Girardon era un artista importante de este siglo XVIII francés, y acá lo que podemos ver es recreado un espacio en el cual le presentaba a los coleccionistas las creaciones que realizaba en bronce. Figuras clásicas que también en muchas plazas de Buenos Aires pueden verse trabajos de fundición realizados de vasos de este tipo. Esta es una obra de ese artista que acabamos de poder visitar su estudio, de Girardon. Y si nos acercamos al relieve, podemos ver la forma de tratamiento de esa superficie. En este caso, un tratamiento muy pictórico, más pictórico que escultórico. El academicismo francés. Fíjense la continuidad enorme, ¿no?, que hay en la temática y en el tratamiento, que va desde la antigua Grecia hasta, va a ser hasta bien entrado el siglo XIX. El ideal del cuerpo humano. Las alegorías. Y cuando pasamos al plano de los objetos funcionales, vamos a ver cómo el bronce ahí tiene un enorme lugar también. Acá fíjense que tenemos una escultura que podría haber sido cualquiera de las otras que recorrimos hasta llegar acá, que está ensamblada con un reloj y que estructura una pieza funcional, es claramente un reloj que marca la hora, y un objeto decorativo de alto valor. Se combina el bronce patinado oscuro con el bronce dorado. Acá lo mismo, además aparece, la base es de mármol, todo lo demás es bronce tratado con dos tipos de pátinas diferentes. Está recreando el mito del vellocino de oro. Y estas imágenes que les traje acá están puestas a propósito para que podamos captar el tipo de, la importancia del cincelado. El cincelado es clave para poder entender la calidad que tiene una pieza. Y eso se entiende solamente viendo piezas de gran calidad y haciéndose a la idea de hasta dónde puede lograrse una extraordinaria calidad en el detalle del trabajo sobre bronce. Así que acá tenemos justamente ese tipo de incisión en profundidad, en mucho detalle, con mucha definición, donde no hay un empaste, donde cada cosa está ocupando su lugar,
y se arma una composición muy creíble, muy homogénea y de lectura muy clara. Acá tenemos un par de candelabros, de luminarias, en donde fíjense que el elemento artístico y el elemento funcional están jugando muy, muy a la par. Estas piezas son para poner delante de la chimenea y contener los troncos que están ardiendo, que no se caigan en el espacio por afuera de la chimenea. Son elementos, en este caso, lujosísimos, que podemos imaginar en grandes ámbitos como pueden ser Versalles o los palacios reales o las grandes residencias del poder de la nobleza. Toda esta pieza está íntegramente realizada en bronce dorado. Y lo mismo esta luminaria, en donde me interesa que también puedan captar la profundidad del cincel, el acabado tan magistralmente realizado en cada una de las partes. En donde todos los detalles aparecen nítidos, contundentes. Esto es bien importante para visualmente poder organizar un estándar de calidad y luego poder mirar un bronce o una pieza de cualquier otro metal y poder entender en qué nivel de calidad estamos hablando. También el bronce se aplicó con mucha abundancia en el mobiliario. Esta es una cómoda de madera que está ornamentada con profusión de bronces. Nosotros cuando veamos mobiliario dentro de un par de clases vamos a volver a este tema, vamos a trabajar justamente en un periodo en el cual el bronce va a estar muy, muy utilizado como elemento ornamental en el mobiliario. También en este caso es bronce dorado y también en este caso hay una utilización de chapa de bronce en la confección de los dos cajones, en lo que se llama el enchapado de los dos cajones, que va a ser muy interesante de poder trabajar. No ahora, sino cuando veamos mobiliario. Acá vemos el bronce aplicado como montura de piezas de porcelana oriental. Ahora, fíjense ustedes el nivel de calidad de esos cincelados, de esos roleos, de esos elementos vegetales, con independencia de si le hacen bien o no al elemento de porcelana central, que quizá no necesita para nada de esa montura, o que al recibir esa montura queda completamente distorsionado de la estética oriental que lo pensó y que le dio origen, ¿no? Ahora que nosotros hemos ya transitado por el arte oriental, podemos imaginarnos estos vasos, así como los estamos viendo, en un palacio francés, y imaginarlos sin la montura y ponerlos en el escenario chino, por ejemplo, y entender la diversidad estética, la diversidad de búsquedas, de planteos, y cómo a veces el encuentro de esas dos visiones, formas de abordaje, bueno, generan este tipo de cruces híbridos que siempre tienen una lectura ambigua, ¿no es cierto? Y cuando entramos en el siglo XIX, entramos en el gran siglo en donde mecánicamente se van a reproducir todo. Se va a reproducir todo lo que se haya fabricado hasta el momento. El siglo XIX se va a encargar de reproducirlo en el material que sea y en el tamaño que sea, y abastecer ese enorme mercado burgués que no paraba de crecer, que no paraba de incorporarse a la posibilidad de consumir
elementos y objetos de arte. Estos elementos, en donde nosotros seguimos viendo piezas de calidad, pero con una calidad distinta, en donde la mano de obra aparece en menor medida, los procesos son más justamente mecanizados, industrializados, y estas piezas van a ser grandes piezas que se van a crear especialmente para las ferias internacionales que van a tener lugar primero en Londres, después en París y en las principales ciudades del mundo a continuación, para exhibir justamente los logros de las industrias locales. Aquí tenemos una pieza también, siglo XIX, completamente fabricada en bronce, mecánicamente, por supuesto que con un estándar de calidad muy bueno. Fíjense que la firma Christoffle todavía sigue existiendo en la actualidad, pero con medios de fabricación completamente distintos a los que se utilizaban hasta ese momento. Y acá, para terminar nuestro recorrido, llegamos a la bisagra del siglo XIX con el siglo XX, en donde destaca por sobre todos los escultores Rodin. Quise traer este retrato que le arma Camille Claudel. Hay toda una historia entre ellos, hay cantidad de películas que hablan de ellos. En el Museo Nacional de Bellas Artes hay una gran cantidad de obras de Rodin, es uno de los museos que tiene una mayor colección, no solo de bronces de Rodin, sino de arcillas de Rodin, de yesos, de trabajos preparatorios. Y eso es muy interesante, y también de dibujos que están expuestos habitualmente en forma permanente en la sala cuando uno ingresa al museo. Acá tenemos justamente ese tipo de trabajo que en este caso Rodin, pero que el escultor realizaba y que está en la base de lo que luego va a ser un trabajo realizado en bronce. Acá Rodin está investigando esta figura del contraposto de acuerdo a cómo la habían trabajado en su momento Miguel Ángel y Fidias en la antigüedad griega. Y uno de los trabajos monumentales de Rodin, no me quiero olvidar de contarles que en el Museo Nacional de Arte Decorativo hay un proyecto de Rodin realizado en bronce, un proyecto lindísimo, para la chimenea del gran hall del museo. Los dueños de esa casa en su momento le encargan a Rodin el proyecto de una chimenea monumental en bronce, y él les propone un trabajo en el que aparecen Adán y Eva. Es una propuesta muy, muy linda. El costo del trabajo era enorme, no se pusieron de acuerdo en cuanto al precio y nunca se realizó, y solamente quedó el modelo en bronce que realizó Rodin. En este caso, tenemos unas puertas monumentales. Acá podemos ver el trabajo en yeso, y en el Museo Rodin, en el exterior, podemos ver ese mismo modelo que está realizado en bronce. Están inspiradas en la Divina Comedia de Dante, repletas de iconografía, pero si ustedes hacen foco en la parte superior, en el dintel de la puerta, van a ir encontrando en el centro, de a poco, a un señor que está sentado pensando. Está pensando tanto que se lo denomina el pensador, y que, tomado aisladamente de este contexto, va a ser la famosa pieza de Rodin, que, por ejemplo, va a haber una copia acá en la Plaza del Congreso,
mirando hacia la Casa de Gobierno. Alexis Roudier va a ser una fundición muy importante en Buenos Aires. Si ustedes cuando después de darse la vacuna rusa salen a pasear por los parques, van a poder leer en los ornamentos que haya en las plazas los nombres de las fundiciones, y Roudier es un nombre que van a poder encontrar, lo mismo que Suze Frères. Hay mucha relación entre la producción de esta época y el espacio público todavía de la ciudad de Buenos Aires. Y acá, para cerrar este recorrido, que comencé evocando la Edad de Bronce en la prehistoria, me pareció interesante traer esta obra de Rodin que se llama La Edad de Bronce, y que nos muestra lo mismo con lo que abrimos la clase, nos muestra un desnudo masculino, pero nos muestra también la evolución de 2000 años de la escultura, de 2000 años de representación de esta misma temática, en donde Rodin la va a llevar a un lugar nuevo, a un lugar de naturalismo que hasta ahora no se había logrado sintetizar. Y hasta acá llegamos con nuestro recorrido de hoy.